se me ocurrió como formalizar esta conferencia porque creo que hay uno de los temas que más genera consulta pediátrica es el reflujo, el niño que vomita y la madre inexperta que no sabe cómo lactar, y etcétera. Entonces, básicamente vamos a hablar de los diferentes escenarios, desde el recién nacido hasta, bueno, la otra situación es el recién nacido que está en la UCI, que empezó a vomitar y que no sabemos qué hacer. Un poco orientar qué podemos ofrecer desde las imágenes diagnósticas. Y la otra cosa que quiero aclarar antes de comenzar es que muchas de las imágenes que tengo, algunas son, digamos, después de la tecnología digital y otras de antes de la tecnología digital. Porque le tengo aprecio a cómo viví cada caso, los conservo y me gusta mostrarlos, no importa la edad ni que tenga yo ni que tenga las imágenes tampoco. Entonces, básicamente vamos a hablar un poquito de definiciones, después miramos el enfoque del niño vomitador, va a estar orientado nuevamente en esa plataforma maravillosa que son los criterios del Colegio Americano de Radiología en este escenario clínico, y voy a mostrarles la transición de la anterior guía y la empalmo con la nueva guía. La anterior guía se basaba en eso, lactante con vómito bilioso, eran tres grandes escenarios, ¿no? El lactante con vómito bilioso, el vómito no bilioso intermitente desde el nacimiento, y el tercer tópico era el vómito en proyectil no bilioso de reciente aparición. Vamos a hablar un poquito del reflujo gastroesofágico. Me complace tener aquí el área de gastroenterología, que nos va a aportar también seguramente muchas ideas, y la utilidad de las imágenes diagnósticas en ese tópico, y al final nos atrevemos a hacer algo de las conclusiones. Entonces, para comenzar, pues el vómito, cuando un niño vomita o tiene reflujo, es la manifestación clínica de alguna patología que está o en el tubo digestivo o fuera del tubo digestivo. Me refiero a las extraintestinales, son la sepsis o los tumores del sistema nervioso central, hidrocefalia, bueno, metabólicas. Hoy nos vamos a dedicar solamente a aquellas patologías que tienen que ver con la etiología del tubo digestivo. Entonces, las características del vómito son muy importantes cuando se trata de hacer como la aproximación diagnóstica. Y las dos preguntas son, ¿es bilioso o no bilioso? Si el vómito es no bilioso, pues la mayoría de las veces se trata de un reflujo o regurgitación, puede ser fisiológico, puede ser algo relacionado a la sobrealimentación, que en las madres inexpertas sucede muy frecuentemente, o puede ser también secundario a unas condiciones estructurales, como una hernia hiatal o retardo del vaciamiento gástrico. Y cuando es bilioso, ya el escenario es un poco más de mayor significado clínico, porque cuando es bilioso, seguramente hay algo obstructivo que hay que tratar de forma emergente. Las causas, hay muchas tablas que hablan de las causas del vómito en los lactantes. Esta es como como una síntesis. Y básicamente lo que quise es mencionar aquellas que están alrededor del periodo neonatal y las que están por fuera del periodo neonatal. De lejos, la causa más frecuente de este tema es el reflujo gastroesofágico, y el reflujo gastroesofágico la mayoría de las veces es fisiológico. Pero las que no son relacionadas al reflujo ni a condiciones fisiológicas en el periodo neonatal son la amarrotación y el volvulus, que es una situación que toca resolverlo muy rápido porque toca intervenir al niño, las atresias o estenosis intestinales congénitas, la enfermedad de Hirschsprung, el hilio meconial, la enterocolitis, que también produce vómito, y por fuera del periodo neonatal está la sepsis neonatal, la estenosis hipertrófica del píloro, el piloroplasmo, la intususcepción, los cuerpos extraños o besoares, síndromes del colon izquierdo hipoplásico, úlcera gástrica, lactobesoares, etc. Y como les mencioné en la conferencia, no voy a referirme a aquellas causas extraintestinales. Entonces, teniendo en cuenta lo que les dije al comienzo, esta es como la guía nueva del panel de expertos, que la última fue en el 2020, la anterior había sido en el 2014. En el 2020 los tres grandes grupos fueron el lactante con vómito bilioso, el vómito no bilioso intermitente desde el nacimiento y el vómito en proyectil no bilioso de reciente aparición. En el primer grupo del 2014 lo subdividieron en 5 variables. La primera, entonces, es como es identificar que el niño tiene un problema, o sea, es un vómito bilioso. ¿Qué hay que hacerle? Entonces, pues se empieza siempre con una radiografía simple. Y esa radiografía simple nos va a dirigir el resto de las variantes. Entonces, en la variante número 2 ya hablan de hallazgos radiológicos de esa primera radiografía, que es el signo de la doble burbuja o triple burbuja con poco o sin gas distal, que sospechamos una obstrucción intestinal proximal o una atresia.
¿Cuál es la imagen que sigue? El vómito 3, el vómito 3, la variante 3 es el vómito que se presenta en los 2 primeros días de vida, donde la radiografía nos muestra una obstrucción intestinal distal, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente imagen? Ahora les voy a hablar de qué es importante en cada una. La variante número 4 es lo mismo, los primeros 2 días de nacido con el signo de la doble burbuja, pero no clásico, quiere decir que tiene algo de gas distal o pocas asas intestinales distendidas o un patrón asimétrico de gas intestinal en esa radiografía simple inicial. La variante 5 es el vómito bilioso en mayores a 2 días de nacido con sospecha de malrotación intestinal. Y en la siguiente grupo lo dejaron intacto con la variante 6, que es el infante con vómito no bilioso, por lo demás sano, o sea, el reflujo clásico. Y el último también es muy clásico, que es el vómito en proyectil no bilioso, o sea, alimentario, de reciente aparición, cuya causa principal es la hipertrofia concéntrica del píloro. Entonces vamos a tratar de ir avanzando en cada una. Entonces, conceptos radiológicos para los que no están muy acostumbrados a lo que es la doble burbuja y la triple burbuja. Entonces, la doble burbuja hace referencia a gas en la cámara gástrica y en el bulbo duodenal, casi siempre corresponde a atresia o estenosis del duodeno. Y se confirma pues casi siempre con unas vías digestivas altas. Y este es el esquema para mostrar lo que sucede en esa condición y por qué se llena, y carece de gas distal porque no hay comunicación con el intestino distal. Y el signo de la triple burbuja hace referencia a gas en la cámara gástrica, en el bulbo duodenal y en el yeyuno proximal, y hace referencia a las atresias del yeyuno. Estos son términos que vamos a usar en esa guía del Colegio Americano de Radiología. Esta para hablar de la siguiente cosa que hace referencia a las guías, y es cuando usted mira esa radiografía inicial en el niño con vómito bilioso y usted tiene que mirar, cuando ya pasamos del doble burbuja, ya no hay doble burbuja ni triple burbuja, sino hay algo diferente, pero no tenemos gas distal. Hay que preguntarse si tiene pocas asas intestinales distendidas la placa o tiene muchas asas intestinales distendidas. Cuando tiene pocas asas intestinales distendidas, el estudio de elección es unas vías digestivas altas, pero si tiene muchas asas intestinales distendidas, la patología es baja, por lo tanto, el estudio de elección es un colon por enema. Eso es una cosa que me parece que debe quedar clara hoy, de cómo se solicitan los estudios, porque a veces con esto nos piden un tránsito y no es el estudio ideal. Esto se estudia con colon por enema. En este caso les traje un caso con un niño vomitador, lactante, distensión de la cámara gástrica, muchas asas intestinales distendidas, le hicimos un colon por enema y vemos una enfermedad de Hirschsprung con la ampolla rectal hipoplásica, era multisegmentaria, con asas intestinales distendidas, con pérdida de la definición de su pared en uno de los casos. Y este es otro caso. Entonces vamos a hacer el ejercicio, le toman la placa y ven muchas o pocas asas intestinales distendidas. Muchas. Entonces se hizo el análisis con el colon por enema. Diferente al caso anterior, vemos un microcolon. El microcolon se asocia a otra de las causas frecuentes de vómito de obstrucción intestinal baja, que es el hilio meconial. Y vean cómo cuando pasa uno la válvula iliocecal con el medio de contraste hay múltiples defectos de llenamiento en el ilion terminal, que es característico del hilio meconial. Que a su vez es tratamiento, ¿no? Porque como el medio es hiperosmolar, jala agua hacia el intestino, moja todo ese meconio espeso, y cuando uno termina el examen, generalmente el paciente casi que está curado también de la enfermedad. Entonces, con respecto a ese escenario del vómito bilioso, el contenido del vómito es la clave. Siempre hay que ponerle mucha atención a esa característica del vómito porque genera una emergencia radiológica. Acordarnos que el volvulus puede producir necrosis intestinal y una alta mortalidad. Y hay muchos estudios donde muestran que en estos escenarios con vómito bilioso en el lactante hasta casi 25 a 30% pueden tener malrotación o volvulus del intestino medio, y hay que hacer un diagnóstico muy preciso. Básicamente lo que sucede es esto, esquemáticamente. Hay unas bandas como de tejido fibroso que están pegadas desde el colon al intestino proximal y empieza a girar el intestino delgado sobre un eje que se forma sobre esa estructura de las bandas y va generando vueltas y vueltas hasta que genera un volvulus completo. Y se puede
puede ser un volvulus completo o intermitente, que también lo voy a comentar más adelante. Este es un caso que viví muchos años atrás, un niño que tenía vómito intermitente, bilioso, se pasaba y le tomamos la primera radiografía, vemos distensión de la cámara gástrica y un poquito de asas intestinales por ahí distendidas. Puede ser normal, en algún momento pueden tener la placa normal, pero el niño es sintomático y no hay que descartar el volvulus. Le hicimos el estudio de vías digestivas altas y vean ustedes cómo vemos, opacificó muy bien la cámara gástrica, pasa el medio de contraste a través del canal pilórico y aquí se empieza a generar la imagen clásica de tirabuzón o remolino, que está descrita como el signo de Whirlpool en la literatura inglesa, y eso es característico de un volvulus del intestino medio. Entonces, para eso sirven las vías digestivas altas en este escenario clínico, para identificar esto que se llama el ángulo de Treitz. Cuando hacemos las vías digestivas altas, personalmente yo las hago casi siempre, en la mayoría del examen, de cúbito lateral derecho o un poco oblicua posterior derecha, para facilitar rápidamente el vaciamiento gástrico con poco medio de contraste para no oscurecer los hallazgos. Y los objetivos ahí son claros y es mirar primero el píloro, identificar esto en la proyección frontal. Cuando ya veo que pasa el píloro, lo pongo en proyección frontal y trato de identificar esto que es el arco duodenal y este punto que es el ángulo de Treitz, que debe estar a la misma altura del píloro, pero a la izquierda de la línea media. Esa es como la descripción clásica del ángulo de Treitz. Y para eso sirve el estudio de vías digestivas altas. El anterior es un caso normal y este es un caso anormal, donde esto es el arco duodenal que se ve elongado, el ángulo de Treitz localizado en el hipocondrio derecho, muy por debajo del nivel del píloro. Es un signo de no rotación parcial del intestino. En la literatura han sugerido cambiar el término de malrotación por no rotación parcial del intestino, porque el intestino se debe rotar, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacer fisiológicamente. Este es otro caso que también les quiero mostrar para darles claridad que hay que tener paciencia cuando se hace esos estudios, si clínicamente lo tenemos, ¿qué vamos a buscar? En este caso había una distensión gaseosa de la cámara gástrica, una distensión del bulbo duodenal. En la proyección lateral se veía lo mismo y parecía que fuera una atresia del duodeno o una estenosis severa del duodeno. Sin embargo, nos mantuvimos ahí unos minutos más mirándolo y al paso de los minutos vimos cómo empezó a aparecer lo que queríamos ver, que era la imagen de remolino, de cáscara de manzana o de tirabuzón, que es clásico de esta entidad. ¿Para qué sirve el ultrasonido en el estudio del volvulus del intestino medio? Lo hemos estado llevando como rutinario en recién nacidos dentro del protocolo de examen de los niños, a lo que nos llaman para ecografía abdominal cuando una radiografía es inespecífica. Siempre empezamos por la vena porta, empezamos por la relación de los vasos mesentéricos y por el líquido libre intraabdominal. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que hacemos con respecto a esta, y eso se hace precisamente para descartar una posibilidad de volvulus, y es la relación de la vena mesentérica con la vena cava y la arteria mesentérica con la aorta. Siempre la aorta está al lado de la arteria y la vena mesentérica al lado de la vena cava inferior. Esa es la relación usual. Cuando se pierde la relación, bueno, se le pone Doppler, por supuesto, arteria con aorta y vena con vena cava. Cuando se pierde la relación, se ve como la vena empieza a darle vueltas a la arteria en el eje de la arteria mesentérica superior, generando esta imagen de arremolinamiento del vaso, que se conoce como el signo de Whirlpool, haciendo referencia al remolino, y es muy, muy característico del volvulus del intestino medio. En el caso del volvulus del intestino medio, porque se asocia también a, digamos, en algún porcentaje a malrotación o no rotación del colon, realmente en ese escenario tiene muy poca utilidad el colon por enema, porque estamos hablando de una obstrucción alta y hay muchas variantes que pueden, digamos, hacer una mala interpretación o falsos positivos debido al ciego móvil. Entonces, aquí, como les he mencionado, está la primera variante del 2014, y hemos tratado de desmenuzar un poco la primera parte, que es qué hacer cuando un niño en los primeros 2 días de nacido tiene vómito bilioso, radiografía simple inicial y después preguntarse cuál es la imagen que sigue. Entonces, ¿qué veo en la placa simple? Si veo signo de la doble burbuja, el consenso dice que mejor unas vías digestivas altas. Si veo a los 2 días de nacido
tiene sospecha de obstrucción distal porque tiene muchas asas intestinales distendidas, lo que recomiendan ahí es un colon por enema. Y la siguiente era la radiografía que muestra el signo de la burbuja no clásica con poco gas, con pocas asas intestinales distendidas, vías digestivas altas. Y el último, que es los niños mayores a 2 días con sospecha de obstrucción de un volvulus del intestino medio, siempre las vías digestivas altas. El siguiente escenario del 2014, que era el vómito no bilioso intermitente, que coincide con el nuevo, que es el niño sano que empieza a tener reflujo intermitente. Entonces, el reflujo pues, es la causa más frecuente. Sin embargo, hay algunos casos que también están relacionados con hipertrofia pirórica, sobrealimentación, piloroespasmo, alergia a la leche, gastroenteritis o volvulus gástrico. El reflujo, pues, como todos ustedes saben, es un dilema diagnóstico para la mamá, para el pediatra y para nosotros también. Y hay muchas herramientas de diagnóstico imagenológicas y no imagenológicas. Para el diagnóstico real y específico del reflujo están los métodos no imagenológicos, o sea, cuando ya el reflujo, si queremos saber exactamente cuántos episodios de reflujo hacen en un día, qué pH se maneja en el tercio distal del esófago, hay otros estudios no imagenológicos. Hoy voy a hablar de lo que yo manejo, que es las imágenes diagnósticas, haciendo aclaración de que puede ser silente, fisiológico y que antes del 6º mes de vida el reflujo puede ser normal y que se va a disminuir los episodios de reflujo entre los 6 a los 12 meses de vida de forma fisiológica y natural. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es entre mayor tiempo de reflujo gastroesofágico se produzca, pues más enfermedad hay ligada o al esófago o a su parte pulmonar. Entonces, vamos a mirar las vías digestivas realmente para qué sirven en este escenario clínico del reflujo. Para lo que principalmente está indicado las vías digestivas altas es para descartar anomalías anatómicas de la vía digestiva alta. Ese es, digamos, el objetivo principal en nuestro caso. Sin embargo, como lo tenemos ahí unos minutos durante el examen, aprovechamos para ver si hace reflujo fácilmente y tratamos de dar información con respecto al reflujo, porque seguramente va a ayudar al pediatra o al gastroenterólogo pediatra a determinar qué tratamiento le va a hacer a ese niño. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no es el examen ideal? Porque este examen genera radiación ionizante y cada pulso de fluoroscopia va a alimentar esa radiación ionizante y por eso no se ofrece abiertamente como la herramienta principal para el diagnóstico de reflujo. Pero se usa como tal. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mejor posible desde nuestra posición. Entonces, con respecto a las anomalías congénitas, ustedes saben que se le da un trago de medio de contraste normalmente baritado y nos va a pintar muy bien la vía digestiva alta. En este caso teníamos una doble muesca derecha e izquierda, en el caso un doble callado aórtico que generaba un anillo vascular y hacía estenosis, y esa estenosis pues, condicionaba una regurgitación muy frecuente en el niño y asociada a distrés respiratorio. Con respecto esa es la proyección lateral para mostrar exactamente lo mismo. Otras anomalías congénitas que identificamos son las fístulas traqueoesofágicas, que también nos permiten de forma rápida y segura aclarar otras causas de malestar o de enfermedad en ese niño. Para decir que también hablamos del vaciamiento gástrico un poco, miramos el píloro, miramos que el medio de contraste transite de forma fácil y segura hacia el intestino delgado. El reflujo. Entonces, para el reflujo, la serie de vías digestivas altas tiene una sensibilidad y una especificidad muy variable dependiendo del operador y de la forma como se hace el examen. Un valor predictivo positivo del hasta el 82%, falsos negativos debido al tiempo corto del examen de un 48% y falsos positivos por reflujo no patológico también pues lo debemos tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que genera radiación ionizante, por lo tanto la utilidad pues es, digamos, muy dependiendo del grupo que esté manejando ese niño. Si tenemos buena comunicación entre todas las especialidades, seguramente esta herramienta se va a optimizar de la mejor forma posible. Entonces miramos un estudio de vías digestivas altas. Como les digo, en mi caso yo lo hago casi siempre en lateral, porque en esa lateral yo veo todo el mecanismo de eglución, veo el calibre del esófago, veo la unión esófago-gástrica, miro el estómago y miro el píloro y el vaciamiento gástrico en esa proyección.
y después lo hago en proyección frontal para mirar la posición del ángulo de traits y de una vez mirar si se presentan episodios de reflujo. Con respecto a los episodios de reflujo, les traje unas 2 diapositivas para hablar de algo que ya no se usa, pero quiero dejar claro el por qué no se usa. Esta clasificación, no sé si todavía la siguen usando o no, o la siguen solicitando o no, pero esto fue lo que describió una publicación en el año 78 que describía los grados de reflujo en 5. Grado 1, reflujo en esófago distal. Grado 2, que llega hasta la carina, pero no en el esófago cervical. El grado 3, el esófago cervical, que llega hasta el esófago cervical con cardias normal. El grado 4, cuando llega al esófago cervical, pero el cardias es amplio. Y el grado 5, cuando hay broncoaspiración. Y se atrevieron en ese entonces a decir un grado D, que eran 45 minutos de examen, que se pasaba otra vez al niño a la fluoroscopia y se hacía reflujo tardío, entonces se hablaba de grado D. Esto era lo que decían: grado 1 hasta el esófago distal, grado 2 hasta la carina, no llega al esófago cervical, el grado 3 llegaba al esófago cervical pero con cardias amplio, el grado 4 lo mismo, esófago cervical pero con cardias amplio, el anterior era con cardias normal. El grado 5 ya es cuando había broncoaspiración. Entonces, ¿por qué? Este es el artículo que me tomé el trabajo de conseguirlo, por allá no sé dónde lo conseguí, pero lo tengo. Aquí está la clasificación, es del año 1978, si no estoy mal. Sí, del 78. Ahí estaba la descripción de cómo lo hacían y duraban hasta 45 minutos de examen, pero ¿por qué se cuestiona? Porque aquí les traigo un ejemplo de reflujo gastroesofágico grado 1 que llega hasta el esófago distal. Es un niño que refluyó durante los 10 minutos de examen todo el tiempo. Este es grado 1. Este también fue grado 1, pero lo hizo un solo episodio. ¿Sí? Siendo grado 1 en la imagen estática, tiene un comportamiento diferente en la imagen dinámica, que solo lo sabe el radiólogo que estuvo pendiente durante el examen. En el grado 2 lo mismo, llega hasta la carina, grado 2, pero este tenía todo el tiempo refluyendo hasta la carina. Entonces, mi mensaje es para los que realizamos este tipo de estudios y los informamos, ser lo más descriptivos posibles en cuanto hasta dónde llega, cuántos episodios se presentaron, si aclara rápidamente o no aclara rápidamente, si fue persistente, etcétera. Que me parece que para el clínico es la información que necesitan para tomar conductas terapéuticas. La medicina nuclear tiene una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena, tiene menor irradiación que las vías digestivas altas, pero es menos disponible y hay poca uniformidad en la información de esos estudios. El ultrasonido también hay intentos, yo personalmente lo he intentado hacer, es tedioso y realmente la información que se tiene con base en esto es si lo tiene o no lo tiene, pero no sabemos hasta dónde llegó ni qué significado tiene. La idea es llenarle el estómago con agua, se ve como el agüita refluye hacia el tercio distal del esófago y con la ayuda del Doppler, de acuerdo a lo que nos explicó el doctor Escobar, dependiendo de si se acerca o se aleja, uno sabe si el agua se va para el esófago o no. Son intentos, pero en la práctica realmente no es muy importante. El vaciamiento gástrico y el píloro también está descrito en gammagrafía y en vías digestivas altas. Con respecto al vaciamiento gástrico, también se puede hacer con ultrasonido. De hecho, se ve muy bien el píloro en circunstancias normales y en circunstancias patológicas. Escenario número 2 tratado, que sigue igual para la antigua guía y para la reciente, ¿no? Que era el niño lactante con vómito no bilioso, por lo demás sano. Y esta es la última parte, que es el vómito no bilioso en proyectil. Diagnóstico más probable puede ser la hipertrofia pilórica o es lo que queremos descartar en ese escenario clínico. Hay reflujos que son tan importantes que pueden simular una hipertrofia concéntrica del píloro o la sobrealimentación también, porque es un error que se comete muy frecuentemente en las madres. Las vías digestivas se usaba antes, pero después de haber hecho ecografía de píloro, sabemos que con una ecografía con los equipos modernos no se necesita más para descartar patología de hipertrofia pilórica, sino una ecografía bien hecha
como se ve una, se ven todas. Este es el aspecto normal de un píloro, es una estructura que tiene 3 paredes, una serosa, una muscular y una mucosa. La pared muscular es la que es más negrita o hipoecoica, máximo 2 milímetros de espesor es lo normal, y hablamos de hipertrofia pilórica cuando ese espesor de la pared muscular supera los 3 milímetros. La longitud normalmente es como de 10 milímetros. Hablamos de hipertrofia o elongación del píloro cuando va a más de 15 milímetros. Y más allá de eso es la parte dinámica del examen. Uno ve cómo cuando hay una hipertrofia pilórica hay un hiperperistaltismo de la región antral que se ve, y el estómago tratando de luchar y vencer, y no pasa ni una gota de su contenido hacia el intestino delgado. Y así se ven todas las hipertrofias pilóricas. En el plano sagital es un píloro elongado que mide en este caso 22 milímetros. El espesor de la pared muscular nos dio 5.5 milímetros, y lo que les decía, nunca hay paso de contenido gástrico hacia el canal, hacia el duodeno. Así se ven todas las hipertrofias pilóricas. En este caso, entonces, tenemos la última parte, que es el vómito del niño mayor de 2 semanas, de un comienzo reciente de vómito no bilioso, cuya principal causa a descartar es la hipertrofia pilórica. El ultrasonido de abdomen es lo usualmente apropiado, teniendo en cuenta que donde no se dispone la herramienta, pues se tiene que acudir también a las vías digestivas altas, que se puede usar en casos muy particulares. Una diapositiva para darle nuevamente un refuerzo a la charla del doctor Gustavo Triana, y es a que tengamos en cuenta que este estudio genera radiaciones ionizantes, que hay publicaciones muy serias donde habla de la influencia de la radiación ionizante en los cánceres de Estados Unidos por las radiaciones médicas. Que unas vías digestivas altas en promedio tiene 2 milisieverts, aunque eso depende del tecnólogo, del radiólogo que esté pisando el pedal, porque a veces cuando uno está entrenándose le gusta estar mirando mucho tiempo la imagen, y hay que aprender a trabajar con la fluoroscopia pulsada. Si una radiografía de tórax corresponde a 0.02 milisieverts, quiere decir que este valor corresponde a 130 radiografías de tórax. Un estudio de vías digestivas altas, la gammagrafía tiene 0.15 milisieverts, solamente 7 radiografías de tórax. Lo que explicó el doctor Triana, los circulitos que hacen referencia a los exámenes que mencionan en estas guías del Colegio Americano de Radiología, donde el ultrasonido no tiene nada, y en la medida en que uno va usando los exámenes de diagnóstico se da cuenta de esta importancia. Entonces, en conclusión, la indicación principal de las vías digestivas es descartar o confirmar obstrucción, determinar el sitio y la causa de la obstrucción, y un mapa quirúrgico o prequirúrgico antes de llevarlo a cirugía. Los objetivos secundarios es determinar si hay reflujo gastroesofágico, hacerlo de la forma más descriptiva posible, no ajustarse a clasificaciones, y hablar del vaciamiento gástrico, que también es importante en el caso del piloroespasmo o la gastroparesia en pacientes con enfermedades metabólicas, que se ve muy frecuente también. La ecografía de elección, sin duda, de la hipertrofia pilórica. Para las enfermedades de reflujo gastroesofágico, digamos que se usa de forma entre nosotros amigable en los grupos interdisciplinarios de la mejor forma posible, pero si se quiere más información, se debe recurrir a estudios no imagenológicos para tratar de saber qué tantos episodios de reflujo se hacen al día. Y lo último es lo más importante, y es que el equipo multidisciplinario con conceptos equivalentes optimizarán la interpretación de las imágenes diagnósticas y las clasificaciones que se puedan llevar a tener en cuenta. Entonces, para concluir, la primera radiografía simple es la que inicia el estudio, y las variantes que siguen después nos va a decir qué estudio es el que hay que usarse. En la variante 2, que es la sospecha de estenosis o atresias altas, vías digestivas. La variante 3, que es la no clásica, con muchas asas intestinales distales distendidas, sospechamos obstrucción baja, el estudio de elección, colon por enema. La 4 es cuando es la no clásica con pocas asas intestinales distendidas, en la radiografía simple inicial, vías digestivas altas. El vómito bilioso mayores de 2 días con sospecha de malrotación, vías digestivas altas. El vómito no bilioso, por lo demás sano, serie de vías digestivas altas, es lo recomendable para empezar el estudio.
y o contemplar otras posibilidades que son la gamografía o estudios no imagenológicos. Y la variante 7, que es el infante mayor a 2 semanas con vómito de reciente aparición, donde la causa que queremos descartar es la hipertrofia pilórica, ecografía de píloro es lo aconsejable. Bueno, con esto creo que tratamos el contenido de la conferencia, introducción, definiciones, las imágenes diagnósticas en el niño vomitador guiados por el Colegio Americano de Radiología y nos atrevimos a dejar unas conclusiones basadas en esa guía. Esta es una de las atracciones de donde estoy trabajando ahí, que es Panachi, muy cordialmente invitados, un teleférico que comunica la Mesa de los Santos atravesando todo el cañón del Chicamocha hasta el cañón del Chicamocha. Bienvenidos cuando quieran estar allá. Muchas gracias.